Hola Fórmula Birleros, este es el segundo video y es el post Mónaco 2021. Podemos decir que esto empezó el día sábado en la Q3, en las cuales vimos la clasificación de Charles Leclerc, que se quedó con la pole position, esto debido al accidente que tuvo en la segunda salida de la Q3, evitando que pudiesen mejorar los tiempos o quitarle esa pole position. Bottas, quien reclamó, su compañero de equipo Carlos Sainz no reclamó tanto porque finalmente su compañero de equipo y él está nuevito recién en Ferrari. Quien sí reclamó mucho en su momento fue Verstappen, que puteó hasta decir basta y pensando que esto había estado preparado, algo parecido a lo que hizo Michael Schumacher en el año 2006 en la curva de Rascas, en la curva 18 a 19. Pero él, claro, en su momento paró el auto. Acá finalmente el golpe que tuvo Charles Leclerc es un golpe real. Él tomó la curva 16, se pegó con la interna al wall rate de la curva 16, lo estabilizó y lo hizo estrellarse contra la curva 17 por el lado derecho, lado que finalmente Ferrari cambió por completo. Ellos estaban muy preocupados de lo que era cambiar la caja, debido a que la caja les tiene que durar 6 carreras. Si les dura menos de 6 carreras y tienen que hacer el cambio, normalmente los penalizan en 5 puestos para poder cambiar la caja. No tenía problema la caja. Sí hicieron cambio, alerón delantero, amortiguación, brazos de dirección del lado delantero derecho, lo mismo en el trasero con el palier, y finalmente la amortiguación. 45 minutos antes del día domingo, ya 45 minutos antes que empiece la carrera, ellos sacan los autos de box para finalmente hacer el posicionamiento en circuito. En la vuelta 6, Charles Leclerc se pudo dar cuenta de que había un problema. Según él, hasta ese momento era la caja, la sintonía que tiene finalmente el piloto con el auto. Ingresaron en el autobox y se dieron cuenta de que era el palier izquierdo. ¿Por qué palier izquierdo? Porque todo choque que tengas por el lado derecho o viceversa repercute en el otro lado, porque el palier es parte de toda una barra que va unida en la parte trasera del monoplaza. No revisó Ferrari. Es increíble. Ferrari nunca revisó finalmente de qué podía haber pasado, porque esa barra ese palier se torció y finalmente eso provocó una vibración que en su momento Leclerc debe haber pensado que era la vibración de la caja. Esto realmente fue un amateurismo por parte de Ferrari. Matías Binotto trató de decir de que finalmente era lo que Michael Masi le había dejado cambiar, cosa que Michael Masi desmiente, porque Michael Masi dice: esto es lo que Ferrari nos presentó para que era lo que tenían que cambiar, para ver si finalmente la FIA los penaliza en algún puesto o no, dependiendo de los estatutos. Y se lo aprobaron todo, y dentro de esto no iba nada, ningún cambio en suspensión ni ninguna parte específica del lado izquierdo del monoplaza. Y Michael Masi y la FIA le autorizaron todos los cambios. Y Binotto trató de hacer parecer esto como que finalmente la FIA no les había querido autorizar. No lo dijo, pero lo dejó entrever. Es increíble, esto lo podríamos haber esperado quizás en Haas, pero no en Ferrari. Ferrari, la escudería que tiene más galardones, la más antigua dentro de la Fórmula 1. Es increíble. A Haas, porque pongo a Haas como ejemplo, esto le pasó a Mick Schumacher en la curva 9, pero por el lado izquierdo, y eso le pasó en los libres 3 de cara a la carrera. El auto de Mick Schumacher, que salió aproximadamente, según lo que se estima, alrededor de $500 el arreglo del auto de Mick Schumacher, no tuvo ningún problema en carrera, pero sí Ferrari. Fue realmente de parte de ellos una absoluta pendejada.
Otro de los problemas que vimos dentro de la carrera es el de Valtteri Bottas, sacando lógicamente a Leclerc, que no partió la carrera y en estricto rigor todos se movieron, no en la grilla, pero sí todos avanzaron un lugar en carrera. Bottas partía tercero, salió segundo, por detrás de Verstappen, salió mejor que Verstappen, quizás por la parte limpia. Verstappen rápidamente, lógicamente tenía que cubrir solo su cuerda interna, vio que Bottas venía mejor lanzado, le cerró la puerta, dio la curva 1 y de ahí Bottas se mantuvo en las primeras vueltas poco más de un segundo, no alcanzó a entrar dentro de lo que es zona de DRS, que se apertura a partir de la tercera vuelta, no entró nunca en zona de DRS. Cuando entró en la vuelta 30 a hacer el cambio de neumáticos, ya tenía alrededor de más de 5 segundos de diferencia, y en el cambio de neumáticos donde ya sencillamente fue el reír de Mercedes. Llega Bottas al punto de cambio neumático, el chico trata de Bottas llega un poquito pasado a lo que son las marcaciones que están en el piso para que puedan parar. Como ustedes saben, los neumáticos los neumáticos y los mecánicos, que son 3 por rueda, ya están en sus lugares cuando llega el monoplaza, y cada uno ya de los mecánicos en la rueda. Llegó un poquito pasado y claro, dicen que el chico metió la pistola un poquito, no en el ángulo que tenía que haber sido, porque Bottas llegó un poco pasado. Entendamos que la tuerca, porque es una tuerca central la que tiene los Fórmula 1, es una tuerca que es dentada, y lógicamente la pistola también tiene esa dentadura que calza. Al tú no ingresar y engranar bien esto y a lo mejor quedar un poquito atrás o un poquito chueco, al girar la pistola, al apretar, esto giró y lo único que hizo fue desgastar estos dientes, que se ve en el video de hecho que salta la viruta de la pistola, que es lo mismo que cuando uno va a sacar un tornillo Phillips. Tú metes el taladro, si no es la punta adecuada, la punta broca adecuada, la punta, y no le ejerces la fuerza necesaria, eso gira en banda y termina por sacarle la cruz que tiene interna al tornillo Phillips. Eso mismo, más o menos en resumidas cuentas, es lo que le pasó a Mercedes. De hecho, la tuerca no pudieron sacarla en el circuito ni después de la carrera. El monoplaza se fue a Brackley con la tuerca puesta. Otra declaración así como tan pelota o tan boluda como la que hizo Binotto, hizo Toto Wolff de Mercedes, en el cual trata de culpar a Bottas, que finalmente entró un poquito pasado y que por eso el mecánico, que es de los mecánicos que tienen, es su mejor mecánico, es el más antiguo, y tratando como de culpar netamente a Bottas de que él había entrado pasado, y eso provocó finalmente que tuvieran problemas con esa tuerca. Es insólito, no sé si estamos viendo lo que le pasó a Vettel el año 2020 con Ferrari, y la pelea que tuvo constante con Binotto, que fue un pelotudo todo el año. Bueno, pase esto, no pase esto, según yo, Bottas tiene los días contados. Yo creo que sí o sí Russell se lleva el puesto este año, creo yo. Bueno, vamos a entrar rápidamente en lo que es las quali y su desempeño en carrera, o cómo fue en la carrera, en forma ascendente de cada uno de los pilotos, ya partiendo por Haas. Recuerden que está dentro de esto, voy a dejar prácticamente fuera al tiro a Leclerc y a Bottas. Bottas influyó en algunos lugares, pero que estaban sobre él, y y Leclerc influyó en todos porque salió desde el principio. Haas partiendo con Mick Schumacher y con Mazepin 19 y 18 respectivamente, que fueron los lugares de clasificación. Llegaron con lugares cambiados, llegó Schumacher por delante de Mazepin.
Schumacher claramente está teniendo mucho mejor actuación que Mazepin. Schumacher en algunos circuitos le ha sacado a su compañero de equipo hasta un minuto. En esta carrera no fue así. Los dos llegaron, son la única escudería que llegó 3 vueltas por detrás de Verstappen. Schumacher pasó a Mazepin en la primera vuelta de la curva número 6. ¿Ya? Después tenemos al japonés Tsunoda, que partió 16 y llegó en el 16. Perdió 2 lugares, ¿ya? Y esto los perdió ante Latifi y ante Alonso. Ante Latifi en carrera y ante Alonso también en carrera. Sí. Tsunoda, recordemos que es el único piloto que no conocía el circuito, ¿ya? F3 no corre en Mónaco. F2 que corrió el año pasado, no corrió el año pasado por lo que todos saben. Y este año conoció recién el circuito. Él cambió recién neumáticos en la vuelta 64, fue el último en cambiar neumáticos a una parada. Ya, posterior a eso tenemos a Williams con Latifi y con Russell, 18 y 15 respectivamente, y llegaron 15 y 14 respectivamente en posiciones. Latifi le ganó a Tsunoda la posición y Russell la perdió ante Alonso. Bueno, Russell va igual que lo que ha sido toda la temporada también. Él ha ido en resultados mucho mejor que Latifi. Russell demostró su capacidad cuando se enfermó Hamilton, eso lo tenemos más que claro. ¿Ya? Alonso muy desdibujado, llegó en el 17, llegó en el lugar 13. Superó en primera vuelta a Tsunoda y por estrategia undercut o overcut superó a Russell. Creo que le queda por mejorar. No sé qué tanto, yo creo que va a llegar a estar a un nivel de lo que está hoy en día Ocon le ha venido dando cancha tiriblado en todas las carreras a finalmente Alonso. Antes que Alonso llegó Ricciardo, otro que también está con muchos problemas. Ricciardo no se ha podido adaptar al monoplaza. Yo no recuerdo qué tal fue el cambio, no he buscado tampoco, pero de Ricciardo cuando pasó de Toro Rosso a Red Bull. No sé qué tan bien se adaptó. Sí me acuerdo que de Red Bull a Renault en su momento fue lento. Fue lento el primer año. Claro que fue lento tanto escudería como Ricciardo. No tuvo, de hecho, por ende se cambia después a McLaren. Pero ya al final del segundo año, del año pasado, logró sacar un par de podios, hizo una apuesta inclusive con el director de equipo de Renault, que era en ese entonces se me olvidó el nombre, ya lo recordaré, que hizo una apuesta con un tatuaje. Cyril Abiteboul hizo una apuesta con un tatuaje, quizás en qué quedó nunca se supo. Y imagínense que Ricciardo fue el único piloto que perdió, que le sacó vuelta su coequipo. A ninguno más le pasó a Ricciardo. Ricciardo salió quemadísimo, lógicamente, con él mismo por su desempeño. Quería olvidarse de lo que era Mónaco, hacer un borrón en su mente, finalmente de cara a lo que viene. Ya. Después tenemos a Alfa Romeo con Raikkonen, que clasificó 14, superando a Ricciardo en estrategia, ganando los otros 2 puestos, llegó en 11, estuvo a punto de mascar puntitos ahí para lo que es Alfa Romeo. Y Giovinazzi llegó 10, su primer punto a la escudería en este año, lo que es Alfa Romeo. Ellos ya vienen siendo compañeros de equipo desde el año pasado. 15 carreras se corrieron el año pasado. En clasificación estuvo mejor Giovinazzi que Raikkonen por un 8-7, pero en carreras salieron 12-15 a favor de Raikkonen en cuanto a lugares, no a carreras. Ya anduvo mejor Raikkonen. Yo creo que este año terminan los 2 contratos, tanto Raikkonen como Giovinazzi. Yo creo que este es el último año de Raikkonen. Ya está
es el más longevo, 41 años contra 27 de Giovinazzi. Yo creo que hasta acá va a llegar Raikkonen en la Fórmula 1 tras muchas temporadas. Recordemos que vienen cambios para este 2022 en los monoplazas. No sé si Raikkonen tenga la facilidad ni la habilidad, dada a su edad, Escoba, de poder tener rápidamente una buena adaptación con los monoplazas. Se viene mucha gente nueva. Alfa Romeo es filial de Ferrari. Ferrari no tiene una mejor escuela de piloto que lo que tiene los austriacos de Red Bull, pero sí siempre se llegan a acuerdos finalmente para tratar de ir posesionando pilotitos nuevos. Hoy en día la Fórmula 1 está basada y de aquí a unos años se va a renovar mucho con mucho piloto nuevo, yo creo. Posteriormente tenemos a Esteban Ocon, que clasificó 11, llegó en 9º lugar, perdió ante Stroll y ganó ante Giovinazzi. Ocon es el que viene, entre comillas, salvándole los muebles a Renault, o a, mejor dicho, a Alpine o Alpine. Viene dándole algunos puntitos. La carrera pasada también anduvo muy bien. Su compañero Alonso no ha repuntado. Esperemos que por lo menos llegue a estar a la altura de Ocon este año. Alonso tiene contrato por 2 años. Luego tenemos a Lewis Hamilton con un fin de semana trágico para él y más trágico para Mercedes. Hamilton no anduvo bien en las Libre 1, Libre 2, Libre 3, ni clasificación ni carrera. Lo mejor que hizo dentro de la carrera fue sacar en la vuelta, hizo cambio de neumático en la vuelta 67. Quedó muy cerca Verstappen en su momento a tiro de cámara. Quedó Verstappen de Hamilton en su momento. En pits le dijeron que no se apurara, que no era necesario que hiciera el tiro a la vuelta rápida. Amor propio de Hamilton, se apuró rápidamente. En la vuelta 71 sacó la mejor vuelta con 1.12.909, siendo el récord actual de circuito. Anteriormente, yo me había equivocado por ahí, lo tenía Verstappen, y anterior a Verstappen lo había tenido Schumacher. Hamilton cambió neumáticos en la vuelta 30. Trataron de hacerle un undercut a Gasly, que lo traía por delante. No resultó el undercut, y más encima, porque Gasly entró en la vuelta siguiente y salió por delante de Hamilton. El problema es que salió después Vettel por delante de Hamilton, y después le avisan a Hamilton de que Pérez también iba a salir por delante de él. Hamilton se quemó porque decía de que venía haciendo una buena gestión de neumáticos, cuidando neumáticos para alargar un poquito la entrada. Lo hicieron entrar antes que todos, y finalmente esto, que para Mercedes venía siendo la diferencia a favor, que lo venía haciendo ganar puestos normalmente, sobre todo ante Red Bull, en esta ocasión no dieron con la tecla del auto, ni dieron con la tecla de los undercut o overcut que podían haber hecho eventualmente. Hamilton quedó quemadísimo porque pierde el primer lugar, y Mercedes pierde también como escudería el primer lugar. El 7 veces campeón mundial no se vio en lo absoluto dentro de lo que normalmente es y dentro de lo que él se exige como piloto como tal. Creo que literalmente no se atrevió, prefirió conservar esos 7 puntos sacando lo que fue la vuelta rápida, pero prefirió guardar esos 7 puntos ante amenazar a Gasly. Entendamos que Gasly es de la escudería Red Bull, y le iba a ser muy difícil poder pasar a Gasly, lo que podría haberle costado también una salida de circuito. Entonces no se atrevió, sencillamente prefirió tener más mesura y conservar estos 7 puntos, porque si pasaba Gasly, claro, ganaba un punto más, punto que lo ganó con la vuelta rápida,
pero ese punto versus lo que podría haberle costado en total, quiso por ese lado ser más cauto y ganar esos 7 puntos a tratar de perderlos por ese punto a favor, porque ya después Vettel iba a una distancia considerable como para haber podido pensar en pasarlo y haber podido optar a 2 puntos más. No se vio en lo absoluto atrevido a Hamilton en ese sentido. Por otro lado, después tenemos a Gasly. Gasly, recordemos que entró una vuelta después de la entrada de Hamilton. Gasly salió por delante de Hamilton, lo cual fueron los cuestionamientos que tuvo Hamilton con su equipo del por qué lo habían ingresado antes de Gasly, dado que él ya venía conservando neumáticos como para haber quizás podido hacer un overcut en este sentido. Por delante de Gasly, bueno, Vettel había clasificado en octavo lugar. Vettel entra en la vuelta 31, o sea, una vuelta después de Gasly, y Vettel sale por delante de Gasly y sale por delante de Hamilton. En carrera, y esta es la parte más emocionante que tuvo el Gran Premio de Mónaco, en carrera pudimos ver finalmente 3 cámaras. Una que era la que normalmente transmite en el circuito, que es la que va, en ese caso, fue una gran angular que mostró la situación de la salida de esa curva 1. Recordemos que el cambio neumático viene la curva 1, donde está la línea amarilla divisora, en el cual no puede salir el que viene saliendo el cambio, no puede traspasarla el que viene haciendo el cambio neumático, ni el que viene en carrera. Toman esa curva 1 ambos, Vettel por dentro, Gasly por fuera, prácticamente a la par, y de ahí en adelante ese ascenso con esas ondulaciones que tiene esa digamos, de cara a la curva 2 y a la bien definida curva 3 que está a mano izquierda, se fueron batallando puesto a puesto, pero de las 3 cámaras, esa grande, la que llevaba Vettel, que miraba hacia Gasly, y la tercera cámara, que era la que llevaba Hamilton, que era el espectador finalmente de lo que venía pasando adelante. Es genial cómo vienen los dos en esas ondulaciones, ninguno soltando por sobre el otro, hasta que ya en la curva 3 sencillamente Vettel, ese duelo se define a favor de Vettel. Fue exquisito ese duelo, lamentable lo poco que duró, pero no, vimos a los dos realmente luchando de tú a tú por ese lugar, con un espectador increíble que en este caso era Hamilton. Por un momento pensé que Hamilton iba a tener esa suerte de campeón que siempre ha tenido, disculpen, y estos dos se iban a topar, iba a llegar una bandera roja, se iba a juntar todo nuevamente, iba a alargar nuevamente el GP de Mónaco, pero no fue así. Bueno, seguimos con Pérez que clasificó noveno. Pérez clásicamente nunca ha sido un buen clasificador, es mejor carrerista que clasificador, él siempre anda mejor en carrera, recupera los lugares que pierden en quali. Ya, acá clasificó noveno, lo que sí por un cuento de estrategia ganó lugares sobre Hamilton, sobre Vettel y sobre Gasly, más los dos de los que habían salido, así que Pérez llegó en un buen cuarto lugar, repite un cuarto lugar este año. Pérez amenazó levemente a Norris, creo que tampoco tuvo las ganas ni el atrevimiento de querer pasarlo, sencillamente se conformó con ese cuarto lugar. En cuanto a Norris también clasificó quinto. Norris fue el único piloto, como les recuerdo, que en la vuelta 52 dobló a su compañero. Ya Norris, según declaraciones de él, sí había estado estresado por tener a Pérez detrás alrededor de 5 vueltas,
Las últimas no, porque las últimas creo que Pérez lo soltó definitivamente. Pero Gasly tenía claro que tenía que cuidar las salidas de la curva 1 y la salida de la curva 9, que son curvas relativamente lentas, pero que encaran una recta medianamente larga dentro de lo que es el circuito de Mónaco. Sabiendo que tenía que cuidar esas dos salidas, lógicamente con las rectas, el resto del circuito iba a ser muy difícil que Pérez se atreviera. Pérez, como les digo, no se atrevió a quitarle ese lugar ni ese puesto por el podio. Anterior a Norris, que salió tercero, que viene haciendo muy buenas carreras, que ha sido como la revelación de este 2021 en cuanto a pilotos, muy por sobre lo que es su compañero. Llegó Carlitos Sainz. Carlitos Sainz también, a pesar de que en su mente está que él podía haber ganado el Gran Premio, podía haber sacado una pole, cosa que no creo, pero tampoco, nunca se vio hacer la labor de un piloto que va segundo en un Gran Premio de Mónaco que tiene la opción o tiene la entereza de querer pasar al número 1. No hizo eso, no lo vimos nunca en su función de segundo lugar tratando de llenarle los espejos al primer lugar y hincharlo, mostrándole el auto por donde fuera, cosa de hacerlo entrar en un error en esa curva 10, llegando a la curva 10, que Verstappen se fuera un poquito largo en la frenada o en alguna curva para hacerlo incurrir en algún toque, en algún incidente propio de la presión. No, sencillamente también creo que Sainz quedó más que conforme con ese segundo lugar. Es su primer podio en Ferrari y venga donde lo vino a dar, que fue en Mónaco, que para los pilotos es muy importante en Mónaco, pero muy fome. Algunos de los pilotos les gustará, yo he escuchado a algunos que lo encuentran la típica procesión de autos finalmente. ¿Ya? Y por último lugar tenemos a Verstappen. Verstappen, como les dije, hizo una largada por la parte sucia. Lo único que rápidamente tuvo que ver, dado los trechos del circuito, es tapar su cuerda interior para la curva 1, que era la que estaba tratando en su momento de arrebatarle Bottas. Casi lo hace, le cerró en el momento específico. Y de ahí en adelante Verstappen ganó. ¿Qué más se puede decir? ¿Ah? Dominó todas las vueltas, nunca se vio amenazado por Bottas. Podríamos decir de que alrededor de las vueltas 25 o 30 es donde se podría, que ya le llevaba una buena diferencia a Bottas. Se podría decir que es la parte en que se asustó porque no sabía si tenía más o menos graining que Valtteri. Una vez que pasó esto con Valtteri, ya para él fue un paseo, literalmente. Perdió la punta solamente en una ocasión, que fue en la vuelta 34, cuando Pérez entró a hacer el cambio de neumático de 34 a 35, luego la recuperó, le dejó esa vuelta a Pérez para que se sintiera que había mandado y gobernado una vuelta en el circuito de Mónaco en primera posición. Así que de ahí en adelante Verstappen mandó todo el circuito, manejó muy bien los tiempos, manejó muy bien los neumáticos, hizo una buena carrera, sí hizo una buena carrera, no se vio presionado creo que en absoluto por Pérez. Si Pérez pudo haber en algún momento, Sainz, ¿ya? Si Sainz en su momento pudo haber presionado quizás un poquito a Verstappen, de seguro Verstappen habría apurado un poquito el tranco y habría dejado sin posibilidad absoluta a Sainz. No creo que Sainz, a lo menos Ferrari todavía tenga carrera o auto como para hacerle un poquito de mella a Ferrari, o sea, a Red Bull. No se vio que estuviera al límite Verstappen de los World Race, que es cuando uno ve que finalmente vienen presionados, como cuando fue la carrera del 2019, en que Verstappen presionó mucho a Hamilton, venía con mejores neumáticos y venía encima de él todo el tiempo. Ya bajó cuando tuvieron ese toque en la curva 10, en la chicana. Ahí soltó recién.
entendiendo que lo podían haber penalizado perfectamente, pero no, manejo los tiempos, fue absolutamente tranquilo, no llegaron en primer lugar con zozobra. Eh, Mónaco fue finalmente lo que normalmente es Mónaco, una procesión. Si me preguntan, para mí fue un fiasco, fue muy mala carrera. En mi mente estaba casi haber dormido pensando el día sábado en la noche que íbamos a tener una tremenda carrera el día domingo, con un Leclerc, un Verstappen y un Bottas en la salida, con un Bottas tratando de pegarse en la primera curva a la derecha a Leclerc, cosa de taparle ese lugar y hacer que finalmente Verstappen tuviese que ir por fuera y tratar de en esa escalada quitarle lugares, irse peleando ese puesto entre los tres primeros, entre después un cuarto y un quinto que era Sainz con Norris, otro era compañeros de equipo que hasta el día de hoy se llevan muy bien. También en esa pelea de lo que siempre tuvieron, de quién era el mejor dentro del equipo de McLaren en ese entonces, de un Hamilton tratando de arrebatarle un lugar a Gasly en un comienzo y tratar de meterse más en el grupo de salida, esperando a lo mejor una bandera amarilla, una bandera roja que nunca llegó, una cosa casi inusual en este circuito, que no haya habido ni siquiera un accidente para volver a alinear los vehículos, pero no fue así, fue una carrera muy plana. Dentro de lo que yo tengo anotado como notas, tengo 4 rebases en todo el circuito, dentro de los cuales 3 se dieron en la primera parte, digamos en la primera vuelta y en la primera curva del circuito. Después de esto tenemos en la primera vuelta también, en la curva número 6, el rebase de Mick Schumacher a lo que es su compañero el ruso Mazepin, y de ahí en adelante no vimos nada más. Todo el resto de movimientos dentro de lo que es los lugares se dieron básicamente por las estrategias de carrera. No hubo ningún sorpaso más, no hubo banderas amarillas, no hubo banderas rojas. Si ustedes hubiesen visto, o los que pudieron ver GP2, es una carrera mucho, por lejos, mucho más entretenida de lo que fue la GP1. Esa fuerza de estos chicos de menos de 20 años en GP2, que no tienen tanta diferencia con muchos de la Fórmula 1, pero esa fuerza de querer siempre llegar a más, de mostrarse, de querer llegar a Fórmula 1, de no tener límites en cuanto a correr. Hubieron toques, banderas, cambios de posición. Eso estuvimos muy lejos de verlos en la Fórmula 1. Es absolutamente diferente. No creo que en Mónaco hay que hacerle alguna modificación. No es muy pomposo como gran premio. Es de las más renombradas en el calendario durante cada temporada. No creo que vaya el público más fiel de la Fórmula 1 por absoluto a lo que es Mónaco. Si queremos hablar de gran premios como gran premios, claramente tenemos a México, que ha sacado, pero no sé, 3 veces, las 3 últimas veces, como el mejor gran premio de año a año. Los mexicanos tienen otra forma de ver esto, absolutamente. Recordemos cómo ellos el Día de los Muertos van y hacen una fiesta en torno a esto. O sea, lo viven todo en forma y manera diferente. En un gran premio es lo mismo. Pudimos ver, creo, el 2019 cuando ganó, o 2020 cuando ganó Hamilton, y sacaron el auto con Hamilton arriba del podio en un ascensor, en un elevador. Fue increíble la fiesta que ellos hacen en torno a un gran premio, cómo la gente va, cómo se llena. Es increíble. Eso no lo tienen ni siquiera los brasileños. Brasil, nada, en torno al circuito no se ven, o sea, se ve la gente llegando al circuito y todo, pero
no hay una especie como de zambódromos típico de Brasil, con lo alegres que son. Dentro del circuito tampoco no hay grandes cosas. Creo que el 2018, 2019 hicieron una especie de samba abajo en pista, pero no más que eso. Bueno, Brasil no tiene piloto desde Massa, sí ha tenido un historial de pilotos, Massa, Barrichello, Senna, Piquet, que siempre han estado dentro de la elite de la Fórmula 1. Hoy por hoy podríamos decir que solamente está Felipe Drugovich, que está en GP2, que está más o menos dentro de los 5 mejores en GP2. Ojalá él pueda llegar a Fórmula 1. Argentinos, hay algunos que están haciendo algunas cosas en Europa, en Inglaterra, pero por lo pronto tampoco se ve nadie muy destacado que pueda llegar o que esté por lo menos no sé si GP3 tenga alguien, si es que me pueden ayudar por ahí. Sé que en GP2 no, pero no sé si en GP3 este año, no el año pasado. Y chilenos tampoco, po. Chilenos sí tenemos nuestra carta de esperanza, ojalá a corto plazo, a mediano plazo. Nico Pino, que está corriendo en Europa desde el año pasado. Año pasado, antepasado se fue el Nico. Pero por ahí, de entre fines del 2018, 2019, por ahí creo que está Nico Pino corriendo en Europa. Eso es lo que fue Mónaco, un 2 para Mónaco, muy, muy bajo, ningún piloto se atrevió a pasar a otro, nadie se vio agresivo, no hubieron choques, no hubieron despistes, banderas amarillas, no hubo nada, nada. Bajísimo, realmente bajísimo. No, pensé que podía haber sido mucho mejor y ni siquiera ayudaron las cámaras onboard que hemos visto en, no sé, otrora, una de Lauda, de Mansell, de Senna, de Prost. Ni siquiera hubieron buenas cámaras onboard, básicamente como para haber seguido ese duelo de Vettel con Gasly. No hubo nada de eso. Creo que hay que hacerle modificaciones definitivamente a Mónaco. Yo no soy nadie para finalmente hablar de esto, pero mi parecer como espectador de Fórmula 1, quizás por ahí escuché y no creo que sea una mala idea hacer una especie de curva Joker que se usa mucho en lo que es el cross de rally, que son curvas, si el dibujo del circuito es finalmente como curva como tal, hacer una curva interna o hacer una curva externa. Si el que me adelanta va más lento, o sea, el que me precede va más lento, yo sencillamente tomo esta curva Joker, me voy a quedar como es una curva más ancha, en el caso de que sea más larga la curva que el trazado normal, va a ser que yo salga por detrás con una diferencia de un par de segundos. Al momento de que él obligatoriamente tenga que dar en la misma curva, como yo tengo un mejor ritmo, voy a salir por delante de él. Lo mismo va a hacer si la curva es más cerrada, finalmente yo voy a salir por delante de él y voy a ir también separándome y ganando más tiempo y dejándolo más atrás cuando él haga la curva. Como yo hice mejores tiempos en las otras vueltas, no va a salir por delante de mí. Es una forma también de poder darle un poquito más de dinamismo al Gran Premio de Mónaco, que creo que está siempre históricamente es mucho más flojo en cuanto a sobrepasos, que casi un 60% hasta un 70% más flojo en sobrepasos que los otros circuitos. Es mucho, pero tienen que buscar una forma de hacer un poquito más ágil esto, ya sea visual, por último visualmente, como les digo, las onboard tampoco no jugaron en esta versión de poder ver lo que otrora vimos con onboard de Senna, de Mansell, de Prost, de Lauda. No hubo eso. Pésimo en cuanto a onboard, en vez de haber seguido con la onboard, a lo mejor el duelo de
de Vettel con Gasly y haberlo seguido después de la curva 3. Claramente después no hubo más oportunidad de sobrepaso, pero haber calentado un poquito con ese momento no se hizo. Sí, hay que... No dudo que vayan a sacar Mónaco por la historia que tiene Mónaco y por las lucas que finalmente conlleva Mónaco. De hecho, el que el viernes no se corra en Mónaco, que es el día de la ascensión de no sé quién, es justamente lo hacen porque hay carreras los días viernes, no hay hay de Porsche Cup y de GP2 si no me equivoco en cuanto a quali y carrera. Lo único que hacen es tratar de alargar un día más para ganar más lucas en sí, con todo lo que conlleva hotelería, pilotos, público en general, los mismos yates que finalmente hay que pagar por estar anclados en puerto. Todo eso, toda esa tras bambalina, las fiestas que se hacen en la Rascás y todo el cuento, es claro, para quien lo vive dentro del mundo de la Fórmula 1, para quien está disfrutando en Mónaco netamente, debe ser una experiencia inigualable. Pero de cara al espectador tienen que mejorar eso. Tienen que mejorar eso porque como espectáculo en sí es pobre. Es pobre y se supone que tiene que brindarnos buenos espectáculos. Eso se televisa, en muchos países esto se paga, no sé, en España y en otros lados, o uno tiene que pagar un canal específico para poder verlo. Hay mucha plata detrás de esto. Mejórenlo, definitivamente. Sé que no van a pescar, pero no debo ser la única persona que tiene esa opinión en cuanto a Mónaco. Por último, amigos, tengo justamente un amigo que me hizo una consulta, de esas que te quedan dando vuelta, y me dijo cuántas veces la gente que ha hecho la pole position ha ganado el Gran Premio de Mónaco. Me metí a investigar, vi un poquito de historia, recordemos que esto empieza del 50 y mucho antes, pero del 50 ya como Fórmula 1 como tal. No se ha corrido en solamente, no se corrió el 52, 51, 54, 51, 53, 54 y 2020 son las únicas fechas que no se ha corrido. Por ende se ha corrido en 67 ocasiones. De esas 67 ocasiones en que el piloto ha hecho la quali, en 31 ocasiones ese piloto ha hecho la quali y ha ganado la carrera, y eso nos lleva a un 46% de efectividad en cuanto a la quali y a ganar la carrera. Yo pensé que era un poquito más alto, yo pensé que estaba un poquito por sobre el 50%. Como me gustan las estadísticas, me metí a ver finalmente desde el 2005, que era Raikkonen más o menos, época Raikkonen, hasta ahora, y me metí a ver esas estadísticas, y son 16 grandes premios. Yo estoy contemplando este del 2021 porque finalmente Verstappen sale solo en primer lugar. No hay un Leclerc como figura. Y eso lo tomó como una pole. Tomando el de este 2021, en 16 ocasiones se ha dado finalmente que salen la pole y la quali. Y de esas 16 ocasiones el piloto ha ganado eso en 12 ocasiones. Y esto ya nos lleva a un 75%. Un 75% que es alto, que te habla un poco de la monotoneidad del circuito. De lo que es la procesión del circuito de Mónaco. Por eso debe ser a lo mejor la fecha de la ascensión y esas cuestiones, pero en fin, claramente no juega a favor de Mónaco, lo hace plano, lo hace fome. Hagan un cambio, mejoren el espectáculo en cuanto al circuito de Mónaco. Que
46 suba a un 75 los que son numeritos, sobre todo estos gallos del espectáculo, que todo esto gira en torno a Lucas, finalmente es porque ven la forma de calzar uno con otro. Y esto dice una cosa, y dice, finalmente los números hablan, y habla de la monotoneidad que es Mónaco. Sí, muy plano, como les decía, no se atreven a pasar, nadie se atrevió este año a hacer ninguna cosa, será por los trechos de la tabla. Quizás Mónaco debiese ser el circuito que abre el campeonato de cada año, y esto no los tenga tan atados a los puntos que tenga que sacar, o los puntos que tenga entre diferencia cuando están peleando en campeonato uno entre otro. El dejarlo como un primer circuito daría la chance finalmente a esa pelea de que se atrevan más los equipos, que se atrevan más los pilotos, pero también creo que va a ser difícil, casi imposible, dado que de siempre Mónaco se ha corrido esa fecha. En fin, amigo Rod, ahí te dejé la respuesta a tu pregunta. Si tienes otras, házmela llegar. Si ustedes tienen otras preguntas y puedo encontrarlas, háganmelas llegar. De a poquito, no se vayan al chancho ni hagan preguntas que me sean muy difíciles de ubicar, pero le vamos a hacer empeño. Pronto nos estamos viendo con otro videito. Vamos a tratar de ir simplificando y haciéndolos más cortos. En realidad yo sé que son largos y pueden ser aburridos, pero a poco vamos a ir dándole al clavo o a la tecla, ¿ya? Suscríbanse, denle like y fomenten el automovilismo y la Fórmula 1 entre quienes nos gustan. Un abrazo, nos vemos.